la conexión, hay que esperar un minuto para que empiece la transmisión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero dar la más cordial bienvenida a esta Comisión Unida de Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género del Senado. Saludar especialmente a la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Claudia Pascual, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, a la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza, y a las asesoras, señoras Laura Dragning y Paloma Galás, como asimismo a la senadora Ensperger, el senador Durresti, el senador Araya, cumpliendo funciones además de ambas comisiones. Le voy a ofrecer la palabra al señor secretario, don Rodrigo Pineda, para que pueda hacernos una relación de este proyecto. Bien, gracias señor presidente, señoras y señores senadores. Esta sesión tiene por objeto iniciar, en trámite de Comisiones Unidas, el estudio de las indicaciones formuladas a la iniciativa que regula el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proyecto que previamente ha sido estudiado por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y que también ya se encuentra aprobado en general por esta corporación. Está en segundo trámite, la Cámara de Diputados también ya lo aprobó. Actualmente el proyecto se divide en 52 artículos que, junto con regular el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, modifica la Ley 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia, el Código Penal y el Decreto Ley 3.500 que establece el nuevo sistema de pensiones. El objeto de esta iniciativa es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia tanto en el ámbito público como privado. Cabe recordar que la Sala del Senado determinó que estas comisiones unidas estudien las enmiendas que se formulen al proyecto. Con ese objeto, la Sala abrió 3 plazos para presentar indicaciones en la Secretaría de la Comisión. A partir de los antecedentes recibidos, se ha preparado un texto comparado que se divide en 5 columnas, que contiene la legislación vigente, el texto aprobado en general, enmiendas aprobadas en el trámite anterior y, finalmente, en la última columna, las indicaciones que se han formulado a este último texto. Se han presentado 126 indicaciones. La mayoría de ellas tiene su origen en un mensaje que ha patrocinado el Ejecutivo, amén de otras que han formulado las señoras y los señores senadores. Finalmente, la Secretaría pone a su disposición un texto comparado que contiene los antecedentes ya mencionados. Hago presente a sus señorías que además, hace unos breves minutos, el Ejecutivo ha hecho llegar una presentación en PowerPoint que la ponemos a su disposición y que resumiría las principales ideas que el Gobierno haría presente al inicio del estudio de esta materia. Es cuanto puede informar la Secretaría. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a la ministra de la Mujer, señora Antonia Orellana, y el equipo que la acompaña, y le ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, presidente, senadores, senadoras. Quiero, antes de iniciar la presentación, volver a agradecer la disposición de ambas comisiones y de sus presidentes para poder hacer un trámite en conjunto. Creemos que es una excelente señal y, por cierto, sabemos que eso involucra también ajustes en las agendas de ambas comisiones, por lo tanto volvemos a agradecer en especial a los presidentes de ambas comisiones. La senadora Pascual, además, fue quien presentó este proyecto de ley como ministra y esperamos que producto del trabajo transversal que hemos hecho con este paquete de indicaciones y con las que puedan surgir, pueda tener también la fortuna de verlo convertido en ley. Para poder
iniciar la conversación al respecto del paquete de indicaciones del Ejecutivo. A modo de contexto, señalar que desde el año 2013, hablo de las cifras más actualizadas y desde las cuales tenemos más o menos una legislación ad hoc más pareja, que es difícil comparar cifras con delitos tan disímiles, pero había un aumento 9,5 en la cantidad de mujeres que declaran haber sido víctimas alguna vez de violencia perpetrada por sus familiares, su pareja o su expareja. Esto de acuerdo a la encuesta nacional de victimización por VIF, que realiza el Centro de Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde el año 2017 al año 2021 hubo un aumento de un 55% en las denuncias de delitos sexuales y desde el año 2017 al 2021 hubo un aumento de un 41,7% en el número de femicidios frustrados. Dos notas al pie respecto a estas cifras. Primero, las incluimos hasta el año 2021 para poder hacer comparaciones parejas de acuerdo a los tipos penales. En segundo lugar, porque las cifras del 2020, desde el 2021 y del 2021 en particular, pueden ser engañosas porque hubo un descenso producto de la pandemia, las cuarentenas y el funcionamiento online de los tribunales, que aún, digamos, está retomando el ritmo. Pero, en general, también una nota al pie metodológica respecto al fenómeno de las denuncias de violencia contra las mujeres. A nivel global, nuestra subsecretaria viene llegando de un encuentro internacional respecto a reporte de datos sobre este tema. A nivel global hay un debate de si estamos aumentando, o sea, es decir, hay una agudización del fenómeno de la violencia contra las mujeres o nos estamos acercando por primera vez a medirlo en buena forma. ¿Por qué digo esto? Y es un ejemplo que muy concreto respecto a la quinta región, respecto a la región de Valparaíso, tenemos un aumento de las cifras de femicidio frustrado. Y uno podría pensar que hay una agudización de la violencia. Y sin embargo, constatando en terreno los casos y mirando bien los datos del circuito intersectorial de femicidio, que constatamos que el buen trabajo enlazado entre los servicios de salud, entre la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Local y el CERNAMEC ha permitido un mejor reporte de datos en la denuncia inicial y, por lo tanto, que se formalice por delitos más graves. Puedo dar un ejemplo medio brutal, pero es lo que ocurre, que es que si, digamos, desde la posta se despacha un papel que dice, una constatación de lesiones que dice corte de arma blanca, es distinta a la interpretación que hace el juez o la jueza a si dice corte de arma blanca en zona cervical, por ejemplo, lo que permite deducir la clara intención femicida. Y por lo tanto la formalización se hace no por delito de lesiones graves o menos graves, sino que pasa a ser femicidio frustrado. Y por eso tenemos un aumento de las cifras. Con esto quiero ejemplificar que aún no tenemos suficientes datos para decir que hay una agudización de los fenómenos de violencia, porque esto es un alza que se va dando a la medida que se van creando los delitos, que antes permanecían en el silencio. Lo que sí sabemos es que nos tenemos que hacer cargo, digamos, de toda la expectativa de justicia que generan también esos nuevos tipos penales, y ese es el enfoque que tenemos como Ministerio de la Mujer, ¿cierto? No solamente, digamos, trabajar en mejorar la ley integral, sino buscar un sistema de gestión, de atención, prevención y reparación que se haga cargo de esa expectativa de justicia, porque no lo incluimos, pero también uno de los mayores motivos para no denunciar, de acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene que ver con la percepción de poca eficacia de la denuncia. Es decir, cuánto me va a proteger esto a mí, cuánto me va a servir para salir de esta situación. ¿Cómo ha operado, pese a los evidentes avances desde 1990 en adelante? Antes esto ni siquiera era delito, no había posibilidad de denunciarlo más que bajo figuras muy genéricas y sujetas al arbitrio de quien la recibía. Hoy no existen obligaciones a la coordinación ni la entrega de la información entre los actores. Vale decir que, por ejemplo, en el circuito intersectorial de femicidios es una instancia muy valiosa que mejoró ciertamente la respuesta, pero que genera una reportabilidad de datos que hace muy difícil de rastrear y poder analizar tendencias que nos tiendan a generar mejores políticas públicas. Es difícil recrear las interacciones de las víctimas con el Estado, por lo que se dificultan entonces las decisiones preventivas. El Estado pregunta varias veces y por lo tanto esos datos tienen distinta calidad
tienen distinta información y como ha sido resultado de auditorías de las que nos estamos intentando hacer cargo también desde este proyecto, eso redunda en que tengamos más los datos reportados a nivel nacional. Y por lo tanto no es posible tampoco tomar decisiones basadas en evidencia, es decir, que podamos tomar las mejores decisiones posibles. ¿Cómo se expresa esto? En este cuadro, en este gráfico, pueden ver la evolución de la cantidad de dispositivos de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, los centros, las casas de acogida, los centros de la mujer, los centros de acogida para trata, los centros de violencia sexual, los centros de atención y reparación integral y las duplas psicosociales que se mantienen estables. Si superpusiéramos sobre esto la evolución de los delitos, veríamos que no hay relación alguna entre los dispositivos que se abren y, digamos, a qué buscan responder. Y esto es porque precisamente se ha respondido con los elementos con los que se contaba, ciertamente, y eso ha constituido un avance, pero hoy tenemos la oportunidad de poder, digamos, hacer que esa curva coincida con tanto la ubicación de las zonas, digamos, más críticas respecto a estos delitos, como también poder orientar la oferta con un enfoque mucho más preventivo. Huelga decir que, si sabemos también por distintas cifras, que la mayoría de las mujeres se demora en torno a 7 años en poder denunciar y toda la oferta programática está orientada en base como detonante en la denuncia, quiere decir que nuestra oferta está llegando bastantes años tarde. Esos son, digamos, algunos de los datos que fundamentan las decisiones que hemos ido tomando en conjunto con sus asesores y asesoras, por lo cual vuelvo a agradecer la disposición. Y hemos reorganizado el proyecto en 4 títulos. El primero, objeto y definiciones, en el cual mejoramos, a nuestro parecer, algunas definiciones, incorporamos a niños, niñas y adolescentes, la violencia que sufren con el objeto de dañar a sus madres y cuidadoras, pero reconociendo que además niños y niñas no son solamente un vehículo de esa violencia, sino que la sufren en iguales términos. Se precisaron las formas de violencia, los principios que fundan esta ley marco, para efectos de qué, de facilitar su aplicación. Es decir, todas las modificaciones que se hicieron y que conversamos en algún momento con sus asesores y asesoras buscan que, en el fondo, a nivel judicial, a nivel administrativo y a nivel de política pública, la respuesta sea más fácil porque tiene un instrumento más coherente. El segundo título tiene que ver con la prevención de la violencia de género y la atención y protección de las víctimas, que tiene que ver sobre todo con cómo organizamos todo el sistema para que, como decíamos antes, el Estado no pregunte tantas veces. ¿Por qué? Porque primero se genera datos contradictorios, segundo, abre el espacio para arbitrariedades respecto a la atención y, en tercer lugar, desincentiva a las víctimas el tener que estar, digamos, peregrinando y entregando esa respuesta una y otra vez. El tercer título tiene que ver con garantías para el acceso a la justicia y el cuarto con modificaciones a otros cuerpos normativos que ya vamos a detallar. En el título segundo se establecen deberes generales para los órganos del Estado para adoptar medidas de prevención y erradicación de la violencia. Se precisan también los mandatos sectoriales en educación, en salud, en seguridad pública y penitenciaria y también en términos laborales. Además, se crea una comisión de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género que tendrá como principales funciones aprobar el Plan Nacional para la Violencia de Género. El objetivo de crear instrumentos que tengan metas es precisamente poder parar en algún momento, mirar y decir lo hemos hecho bien, hemos cumplido o no. Coordinar las medidas que cada órgano adopte en el marco de sus competencias. Esto es porque cada vez existe una mayor demanda a todos los servicios, a cada instrumento del Estado, y esto seguramente ustedes lo ven también en sus oficinas parlamentarias respecto a la violencia de género a la medida que aumenta el conocimiento y la conciencia de esto. Y por lo tanto, tenemos que coordinar las decisiones que se tomen respecto a su atención para precisamente no volver a caer en la misma redundancia. Se crea este plan nacional que tendrá una duración de 6 años y que tendrá como el objetivo mejorar la respuesta estatal de manera integral e intersectorial. Y un punto que para nosotras es fundamental y que me interesa poder detallar tiene que ver con la creación de un sistema integrado de información sobre violencia de género.
que consiste en un expediente único de organización de datos personales e información sobre violencia, que permitirá, entre otras cosas, levantar alertas tempranas sobre víctimas que estén siendo asistidas por el Estado. Me permito dar un ejemplo muy cotidiano que tenemos en el funcionamiento de nuestro servicio. Hoy no hay ninguna forma administrativa, por supuesto que las funcionarias lo hacen en la medida de sus posibilidades, pero hoy si una mujer se va a atender a un centro de la mujer en Macul y, producto del mismo desarrollo de los acontecimientos, abandona ese centro porque se fue a vivir a Huechuraba e ingresa, por ejemplo, a una oficina municipal de género e ingresa a otro centro de la mujer, ese nuevo dispositivo no tiene cómo saber todo el diagnóstico, todos los hechos ocurridos en forma previa, y por lo tanto eso lleva a un mal diagnóstico no solo del estado y la necesidad de reparación que tiene esa mujer, sino también del riesgo que corre. Entonces, por lo menos a nosotras nos parece, porque estamos constantemente en la atención de nuestra línea de violencia extrema, podemos constatar permanentemente que las fichas de atención y de detección de las víctimas muestran varias atenciones en distintos centros o distintas instituciones sin que ello condujera a una intervención efectiva. Entonces, este sistema integrado de información para nosotras es una urgencia para poder organizar la intervención. También poder generar información anonimizada, por supuesto, con el fin de evaluar y analizar el impacto de las políticas públicas, que sepamos cómo lo estamos haciendo, identificar necesidades de legislación, políticas o procedimientos nuevos a partir de esto. Y quiero mencionar que además, sí, además en la función de, digamos, todo este curso, toda esta ruta para un expediente único de casos, tampoco es una idea maravillosa que se nos ocurrió a nosotras, sino que lo hacemos también recogiendo el trabajo que en la gestión anterior, digamos, durante el mandato anterior, realizaron las ministras en conjunto con el Banco Mundial, que derivó en un diagnóstico sobre una hoja de ruta crítica para la atención. Ese diagnóstico nosotras lo llevamos a un plan y, por lo tanto, estamos en un proceso en conjunto con el Banco Mundial, que estamos dejando además asentado en el presupuesto 2023 para el pilotaje de esta plataforma única de gestión. Es decir, queremos trabajar esto tanto al nivel que nos compete administrativamente como también... Ministra, que coincidíamos con el mismo comentario con el senador Araya. El Banco Unificado de Datos, nosotros o sea, me parece espectacular y tiene que ser eso, además hoy día con la tecnología y lo que ocurre en Huechuraba, y más aún si es en una región, en una comuna pequeña, o a veces un sistema de salud primario o municipal. La pregunta, perdona, solo para centrar la discusión ahí, que lo comentábamos con el senador, en el sistema penal, y nosotros en una reforma que hicimos con la agenda corta antidelincuencia, una cosa bien interesante es el Banco Unificado de Datos. Y lo mismo que un fiscal revisa un tema y tenga el mismo dato. Y lo otro, lo que era el foco investigativo, que el fiscal... El delito era en la vereda de allá, de Macul, lo revisaba y el cómplice estaba, o el autor estaba acá en la otra jurisdicción, y esos dos fiscales no conversaban porque no había un foco investigativo, que estos delitos, estas situaciones son complejas porque hay un pariente, hay un encubridor, hay una situación, y lo otro que el dato también, el Banco Unificado de Datos. Entonces, tal vez, anticipando la pregunta, ministra, sería importante ver los éxitos y los fracasos de eso, porque en las preguntas que le hemos hecho al Ministerio Público hay algunos ripios que no funcionaron o por tecnología o por errores en cómo las propias instituciones no querían compartir información. Bueno, justamente, era una cosa incluso lo recuerdo. Más cada institución era muy recelosa de sus datos. Sí. Y no quería compartirlos. Sí, son cosas más... Sí, gracias por el paréntesis, senador. Por favor, ministro. Sí. Yo lo digo en forma de la realidad siempre es más miserable, como el fundamento de los motivos. Sí, siempre cada institución es celosa de sus datos y además, digamos, la necesidad de anonimizarlo. Eso, de hecho, por eso es que menciono que hemos recogido el diagnóstico que hizo el Banco Mundial en conjunto con la Administración Interior, porque ciertamente coincide en la experiencia del Banco Único de Datos, pero al menos como ahí podemos detallar la primera función, que tiene que ver con el expediente único, busca sobre todo poder mezclar cuestiones que tienen que ver con
con programas. Nuestro primer foco son la oferta programática y cómo hay un ingreso a esa oferta y esta no tiene seguimiento y por lo tanto se hacen diagnósticos que luego, digamos, nos llevan a una intervención. Entonces, esto incluye el sistema de atención telemática, que tiene que ver con los teléfonos y las llamadas de emergencia, el sistema de gestión de programas de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y los datos que tienen que ver no necesariamente con ya juicios o material, digamos, de carpeta investigativa, sino atenciones, ¿cierto? Y eso nos permite, sobre todo, una mejor aplicación de la pauta unificada de riesgo, que es un instrumento que permite a quien hace la primera atención poder detectar, ¿cierto?, el peligro en el que está una mujer de una forma más estandarizada. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero esa es su principal función. Con la siguiente, por favor. Entonces, como decía, que se pregunte una sola vez, que podemos generar alertas tempranas antes de que hechos más graves ocurran. Establece obligaciones en la coordinación de la red estatal. Nosotras sabemos, por ejemplo, que hay una resistencia muy grande en los operadores del sistema de justicia, que están todas bien fundadas, por cierto, pero por eso nuestro foco parte por nuestra propia red como programas de Estado, porque, y eso lo podemos detallar si hay alguna pregunta, pero también hay duplicación, en tanto esto se ha ido generando, digamos, política a política, hay duplicación en la atención. Entonces, por ejemplo, puede que haya una derivación que venga desde una oficina municipal, puede que haya una derivación que venga desde Prodemu o puede que venga del Cernamec. Por lo tanto, es una apuesta ambiciosa, pero a nosotras nos parece que es el momento de poder dejarla sentada tanto administrativamente como en la ley para precisamente poder modular mejor esas resistencias. Es más seguro también que los sistemas vigentes. Creo que hemos tenido suficientes episodios recientes respecto a las brechas de seguridad en cuanto a la gestión de la información. Esta es información muy sensible, muy sensible, en especial lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y permite que la información fluya también para una mejor atención. La segunda función de este sistema integrado tiene que ver con la toma de decisiones de política pública, es decir, que para el Plan Nacional de Violencia podamos generar un análisis estadístico y que podamos intercambiarlo tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como también con el Registro Civil, Poder Judicial, Ministerio Público. Aquí para nosotras es muy importante también poder detallar, se me mezcla un poco con la siguiente sesión que tengo, que es de mixta de presupuestos, pero tiene que ver con que precisamente la falla en los datos y en la gestión como base con la que operan muchos de nuestros programas de atención impiden que podamos tener una expansión significativa de atención por las mismas reglas de la administración pública, que nos parece súper bien. Por eso queremos mejorarlo y por lo tanto estos pasos son fundamentales para que precisamente ninguna mujer o niña quede sin atención, porque o nos seguimos, yo puedo seguir peleando por aumentar la cobertura sin poder subsanar los motivos profundos de las objeciones técnicas, de las observaciones técnicas que nos hacen DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social, o podemos, empezar a dar un paso más adelante. Esto también nos va a permitir poder planificar mejor los cupos disponibles, la ubicación de las víctimas, interactuar mejor entre servicios allí donde haya brechas de atención. Si hay cosas que a veces no se pueden subsanar con un centro, porque no tiene un centro de violencia sexual la zona, pero sí podemos verlo a través de un centro de atención a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hoy esa articulación funciona a punta de voluntad de las directoras regionales y de las funcionarias del servicio. La idea es que podamos asentarlas y también poder proyectar y trabajar las listas de espera y las zonas con mayor demanda, que es un compromiso que también hemos tomado con los alcaldes, porque todos nos piden más dispositivos y nosotras nos hemos comprometido de que van a tener claro por qué se asigna uno a tal lugar, porque esos datos son fundamentales para poder mejorar la atención. Y esto es un punto muy importante que hemos trabajado con el Banco Mundial, que tiene que ver con la calidad de los datos, el registro único de mujeres víctimas de violencia, poder mejorar nuestros sistemas de reportabilidad, poder tener bases de datos. Lamentablemente ha habido casos en los que hechos de la vida, como un incendio,
que nos ocurrió en nuestro servicio regional metropolitano, borra expedientes con información valiosa para casos en curso. Y eso ha impedido un buen desempeño judicial de los intervinientes y un almacenamiento centralizado. Eso tiene que ver con, en cuanto a la gestión y la planificación de política pública. Respecto al acceso a la justicia, fortalecemos las medidas cautelares y adicionalmente se establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Uno de los principales reclamos, que me imagino también habrán escuchado, tiene que ver con la eficacia de estas medidas cautelares. Para esto, el legislador ya ha tomado algunas medidas, como por ejemplo la creación del sistema de monitoreo telemático para víctimas, y también hemos recogido, para poder llegar a esta idea de mecanismo de supervisión judicial, hemos recogido la experiencia de tribunales que lo han hecho y que han tenido un mejor cumplimiento de cautelares al establecer un mecanismo. Estamos también recogiendo las buenas prácticas que ha llevado a cabo el Poder Judicial. También establecemos la facultad para decretar medidas cautelares respecto a las obligaciones de alimentos y suspensión del régimen comunicacional. Con esto buscamos dar cuenta precisamente de una realidad demasiado extendida que tiene que ver con que ya forma parte de la estrategia de defensa que ofrecen, incluso se puede ver en páginas de web de oficinas que se dedican a este tema, forma parte de la estrategia de defensa ya el interponer una demanda por tuición, visita o rebaja de la pensión de alimentos cuando cuando son denunciados por violencia. ¿Y por qué? Porque esto se soluciona 2 pasos afuera de tribunales, donde no está el juez ni los abogados y en el cual el intercambio más común es retira tú y retiro yo. Y ante la amenaza de la rebaja de pensión o de un juicio para el cual no se tienen los medios, juicio de alimentos, entonces, ¿qué ocurre? Las víctimas desisten de su denuncia. También buscamos avanzar en esto, en lo que nos obliga la Ley de Garantías de la Infancia, es decir, empezar a distinguir más nítidamente el efecto que tiene la violencia en los niños y niñas. Buscamos también proveer oferta programática adecuada para el acompañamiento psicosocial y jurídico de las mujeres y niñas víctimas de violencia. Lo hemos comentado varias veces con algunos de ustedes. Muchas de nuestras campañas llaman a las más jóvenes a denunciar y, sin embargo, no tenemos oferta programática especializada en adolescentes. Ni Mejor Niñez la tiene respecto a violencia de género, ni la Corporación de Asistencia Judicial la tiene respecto a violencia de género, y nuestro CERNAMEG no puede atender menores de edad, no puede representarlas jurídicamente. Y, por lo tanto, las estamos llamando a denunciar sin tomarlas del brazo y acompañarlas en el camino. Yo estoy intentando visitar muchos colegios y la verdad es muy descorazona un poco cuando las chiquillas nos dicen, ¿y entonces qué puedo hacer? Y una queda como, no tengo facultades para poder representarte, sobre todo cuando en esas conversaciones se detonan conciencia respecto a casos, y no tener oferta es realmente una falta en la que estamos incurriendo con nuestras jóvenes. Y en otro sentido, respecto a acceso a la justicia, establecer medidas especiales para los casos de violencia sexual, con énfasis en reducir la victimización secundaria y la existencia de estereotipos de género en contra de las víctimas. Aquí no estamos haciendo cargo de recomendaciones internacionales, pero también de evidencia que ya tenemos bastante clara. Entre ellos, por ejemplo, la práctica muy común de las defensas, cumpliendo su mandato de tener la mejor defensa posible, pero de mezclar los estereotipos de género, digamos, de tal forma que termina siendo la víctima quien tiene que demostrar su inocencia y no el agresor. Y eso nos parece que también es un avance importante. En otros términos, el informe financiero. Quienes hayan visto en un anterior periodo este proyecto de ley, el informe financiero del año 2017 tenía contemplados recursos para la atención primaria en salud, donde se les establece bastantes obligaciones de denuncia y de prevención, y por lo tanto tienen que ir respaldados con recursos, un call center para el Ministerio Público y un abogado por región para dar seguimiento a las causas que ingresaran a través del CERNAMEG. Digo que con un abogado por región o abogada estamos dando cuenta también de la misma precariedad con la que opera el sistema.
Y en el año 2021, gracias al trabajo de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en gran parte, se adicionó también un ítem para la instalación de software para dar seguimiento a las suspensiones condicionales de procedimiento, que son muy comunes a propósito de las condiciones para el desistimiento que damos. Sí. Y las medidas cautelares en el Poder Judicial, que, digamos, la falta de seguimiento a estas termina llevando a que las víctimas desistan también del proceso. Eran un avance importante. El costo total del proyecto presentado a tramitación del proyecto era de 2.353.207 millones de pesos. Y el año 2021 se le adicionaron 104.734 millones de pesos y dado el énfasis del presente paquete de indicaciones, como se ha explicado previamente, está puesto en la articulación intersectorial y en la atención a las víctimas de violencia de género. Hemos generado por parte de un trabajo conjunto con la Dirección de Presupuesto un informe sustitutivo que contempla los ítems de tecnologías de la información, de personal y de profesionales de planificación, de profesionales de atención en violencia y de un nuevo staff de abogados y abogadas para las Ceremis. También, considerando lo anterior, el presente proyecto irroga un mayor gasto fiscal para el Ministerio de Salud. También se aumentaron esos recursos, distinguiéndolo entre el año 1, el año 2 y luego el régimen de la ley. Y, digamos, en total, lo que eso genera es un gasto total de 2.831.209 miles de millones de pesos. Y esperamos que eso pueda verse fortalecido una vez implementada esa plataforma de gestión en la cual tomemos decisiones de ampliación de la oferta programática, pero ha sido también un esfuerzo presupuestario, un esfuerzo de levantamiento de evidencia entre todos los órganos intervinientes, el que podamos asignar unos recursos para las labores de prevención, de atención, de prevención y reparación que estén a la altura también de la expectativa que mal todos estos años de avances legislativos han generado en cuanto a las mujeres. Y creemos, y con esto cierro, creemos que es una cuestión muy importante el poder mirar no solamente el marco jurídico que creamos, sino las condiciones para su cumplimiento, porque a propósito de la cifra que les comentaba respecto a los motivos para no denunciar, creemos que en general ha avanzado un fenómeno de descreimiento, de desconfianza en la capacidad del Estado de Derecho y de las instituciones judiciales de poder resolver la violencia de género. Eso ha dado de que desde el 2017 en adelante hayan aumentado salidas por fuera del sistema judicial, que tienen que ver también con el fenómeno de la funa, por ejemplo, lo que ha derivado a su vez en un aumento de los juicios por injurias y calumnias, por ejemplo. Nosotras creemos que con este proyecto de ley, con su adecuada implementación y con otras medidas en las que podemos trabajar en conjunto, también nos jugamos la posibilidad de demostrar que el Estado de Derecho sí se puede hacer cargo adecuadamente de esa expectativa de justicia que los avances en derecho han despertado en las mujeres y niñas y también entonces en una mayor legitimidad de nuestro sistema de justicia, lo cual, digamos, solamente puede enriquecer también el cauce institucional respecto a las necesidades de las mujeres, pero también, digamos, la democracia en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Por supuesto, toda la disposición de poder tramitar este proyecto, que es un proyecto integral, según ha dado cuenta su muy completa exposición. El proyecto tiene suma urgencia, que vence el 19 de octubre, me acotaba la Secretaría, me imagino que el Ejecutivo va a renovar dicha suma urgencia. Compartimos la suma urgencia. Efectivamente, es un proyecto que ingresó al gobierno de la presidenta Bachelet, cuando la senadora Pascual además era ministra de la Mujer y Equidad de Género. Si vemos el comparado, es un comparado bastante extenso,
lo que habla del interés que ha suscitado en todos los senadores y senadoras de la comisión, nuestros asesores, que además han trabajado muchas las indicaciones en conjunto con el Ejecutivo. Le ofrece la palabra a la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Claudia Pascual. Estaba justo escribiendo, presidente, no me dejó prepararme para intervenir. No, yo quiero, en primer lugar, valorar la exposición. Yo creo que, además, yo creo que hay una preocupación durante mucho tiempo a la fecha del por qué este proyecto integral no había salido. Y, sin embargo, quiero decir que, a pesar del tiempo que ha pasado, es indudable, precisamente por el tiempo que ha pasado, la necesidad de actualizar el proyecto original. Digo esto porque, efectivamente, de ahí la inquietud muchas veces de la propia ciudadanía, que en tanto se demoran los proyectos en ser tramitados, indudablemente se requieren actualizaciones, ya sea por el avance en materia de consensos de política pública y culturales sobre la definición o la comprensión de fenómenos determinados, en este caso vinculados a la violencia de género y la violencia contra las mujeres y niñas en particular, o ya sea también por el avance de otras legislaciones que pueden ser complementarias en materia de lo que se está revisando. Entonces, dicho eso como primero. Lo segundo es que yo quiero compartir en parte el análisis que hace la ministra en materia de, sobre todo los datos que entrega al principio con respecto al aumento de los casos. Yo sé que hay un debate a nivel internacional, pero yo quiero plantear que a nivel chileno el aumento de los casos también se debe del reporte, digamos, ya sea tanto por comprobación de denuncias como también en la prevalencia de percepción de ser víctima, digamos, tiene que ver también con un trabajo sostenido que ha tenido el Estado desde las políticas públicas con los distintos gobiernos a la fecha de generar conciencia en materia de las violencias de género. ¿Por qué digo esto? Porque no es un detalle, y aquí muchos de ustedes eran senadores, incluso el presidente de la comisión era diputado, cuando tramitamos 3 causales, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de 3 causales, y no es un detalle que entre el año 2017 y el año 2021 el aumento del 55% en las denuncias de delitos sexuales sea de un 55%. ¿Por qué? Porque es precisamente el proyecto de abordaje de la despenalización de aborto en 3 causales permitió colocar en la agenda pública del país un tema que no se estaba discutiendo, que tiene que ver con la violencia sexual de niñas, adolescentes y mujeres, pero sobre todo la de las niñas y de las adolescentes, que fue muy vinculada a situaciones de violencia intrafamiliar sexual, ¿no? Por lo tanto, lo digo porque creo que efectivamente hay tramitaciones legislativas que también generan un marco de conversación de país que hace asumir fenómenos muy complejos como este. En tercer lugar, quisiera, si me permite, ministra, solo plantear, digamos, que yo creo que hay que, a lo mejor, si se puede para la próxima sesión, digamos, buscar qué cosas, porque como esto ha sido también tramitado en el marco de 3 gobiernos, este es el tercero, hay cosas que se plantearon desde un principio, que usted hoy día las abordó y que me parece muy bien, pero a lo mejor un pequeño análisis un poquito más detallado de por qué funcionan o no han funcionado del todo bien. ¿A qué me refiero? Usted se refirió a la pauta unificada de evaluación del riesgo. Eso es algo que se trabajó en el Ministerio del Gobierno de la presidenta Bachelet, es algo que, como usted bien dice, y yo lo comparto hasta el día de hoy plenamente, cada institución es muy reacia a compartir no solo sus datos, sino que sus plataformas, y por lo tanto... Les puedo contar después el tras bambalinas de la mesa entre Carabineros, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Subsecretaría de Prevención del Delito, en fin, digamos, o sea, eso es una cosa... Con el BUD pasó exactamente lo mismo, fueron cosas que se plantearon en el mismo tiempo, además también comenzó con el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto... ahí hay un primer esfuerzo grande de articulación de esa información única y de compartir y provocar esa intersección y articulación entre instituciones. ¿Cuánto de eso ha funcionado? ¿Cuánto es lo que se mejoraría en materia de las facultades que está o de las definiciones que va a promover esta ley marco o esta ley integral a propósito de las indicaciones que la ministra está explicando hoy día? Por un lado. Por otro lado, también acá se plantea en el proyecto, que me parece muy bien,
ella planteó que había hubo una evaluación del BID, si no me equivoco, en materia de los datos, del Banco Mundial en materia de los datos. También si prosperó o no prosperó, quedó en el camino la idea que se tuvo en algún minuto del repositorio en el propio Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en la división de estudios y capacitación con respecto a todas las estadísticas de violencia de género del país, ¿no? Y por lo tanto, lo que reporta Carabineros, lo que reporta la Policía de Investigaciones, lo que reporta el Ministerio Público, fuera unificado como dato ex post, por supuesto, ¿no? Para la intervención in situ y en el momento, digamos, con la víctima, pero sí como estadísticas, ¿no? Entonces, si eso conversa o no conversa con esta nueva propuesta, qué cosa funciona o no funciona, o de esa experiencia, qué lecciones se sacaron para proponer, que me parece muy bien, digamos, no me estoy oponiendo, todo lo contrario, estoy diciendo que le ponen más fuerza y argumento a las propuestas que tiene este proyecto. Y por último, ministra, yo solo hacerle una pregunta en materia de, o sea, un comentario más y una pregunta. En materia de niñas, yo creo que niñas y adolescentes es una gran problemática como país. Le ha pasado yo creo que a todas las ministras, directoras primero y las ministras del Ministerio de la Mujer, cómo abordar la situación de las niñas y adolescentes en nuestro país. Y acá se amplían las tuiciones del Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer o nos articulamos con todos los organismos correspondientes al trabajo con niñas y niños y niñas y adolescentes. Entonces creo que desde esa perspectiva, no sé si en el paquete de indicaciones, no sé si yo me perdí o no, pero a propósito de las articulaciones que planteó, no sé si la Defensoría de la Niñez tiene un papel que jugar acá. Creo que un capítulo específico de ellos en materia de violencia de género puede ser muy importante, además de la Subsecretaría de la Niñez, además, digamos, de los sistemas de protección. Y por último, en materia del presupuesto, yo en el cuadrito resumen, digamos, no logro visualizar claramente, ministra, cuánto de este presupuesto es énfasis nuevos y cuánto es lo que y por lo tanto se supera absolutamente el primer informe financiero original. O sea, ya no corre lo que había para salud, ya no corre lo que había para Ministerio Público. Es que no lo veo tan claramente, eso es lo que estoy preguntando. No sé si porque tiene subtítulos de nombramiento totalmente distintos. No se ve lo del Ministerio Público acá en el cuadro resumen, por eso pregunto. Y lo segundo es por qué se contratan a abogados en las seremías cuando en rigor yo entendí que el tema de los abogados y las abogadas para el acceso a la justicia, que es plenamente comprensible y justificable en el marco de esta legislación, no se hace desde el Servicio Nacional de la Mujer, que es quien tiene la facultad de hacer esa representación, en tanto es el que está a cargo de los distintos programas, a diferencia. O sea, no son seremías, entonces son Cernameg. Ah, ok, perfecto. Ya, listo. Gracias. Eso, ministra, disculpa. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a acumular las preguntas y después le damos la palabra al final. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Mujer, la senadora Claudia Pascual. Senador Alfonso Durresti. Gracias, presidente. Nuevamente saludar a la ministra, a su equipo. Y la verdad quiero decir una cosa, salí un minuto porque me seguían por teléfono nuestros asesores. Primera vez que logro ver el proyecto en su conjunto y la verdad, ministra, que me produce una grata impresión, porque muchas veces, y lo comentábamos con la senadora, cuando uno ve parcialmente no logras entender el sistema, y creo que en la exposición está muy bien articulada el sistema. Yo creo, más allá de la posición que cada uno tiene, y de tres gobiernos distintos, de distintos signos claramente que han habido, que cada uno puede tener un énfasis desde el punto de vista del impulso, pero se lo comentaba, perdona, la senadora Ebensberger, que yo creo que es deber del Parlamento, del Estado, tener un sistema que permita, y cada gobierno, cada ministro, cada ministra, también acá tengo una ex ministra, le dará el impulso, pero tenemos que tener un sistema. Y yo creo, ministra, quiero señalarlo, que me gusta esa forma redonda que se plantea para que cualquier
niño, niña, adolescente, cualquier mujer el que ingresa, tú tienes un procedimiento, tienes un lugar y no vas a tener lo que en jerga popular a veces se dice el compra-huevo, que vas en una situación. En esta misma comisión nosotros analizamos una ley que si sirve para referencia a ustedes, que era la entrevista video grabada, que es un proyecto que muchas veces hay gente que decía, mire, ¿para qué? Pero el repetir innumerables veces el testimonio de alguien que está en una situación de esa gravedad ante distintas autoridades, ante distintas situaciones, en distintos escenarios, en distintos lugares, es algo que yo creo que no se lo podemos dar a nadie. Entonces, ministra, yo absolutamente valoro ese orden. Temas como de llamar de atención, vuelvo a lo del Banco Unificado de Datos, creo que es re importante. Ahí, más que una tarea de su ministerio, es una lucha contra este particularismo, que cada uno se lleva para la casa sus datos y cada uno tiene los datos, y que lo vimos en el Ministerio Público, que incluso es con la flagrancia, con las situaciones, que el fiscal de esta calle no conoce al de la jurisdicción del lado. Al menos la experiencia que he podido tener reuniéndome con fiscales en mi región, junto con el Banco Unificado de Datos, que todavía está en proceso de constituir, el concepto de análisis de foco investigativo es un elemento bastante importante. Si podemos compararnos en lo que valga, ministra y pasado asesora, con lo que había ahí. Foco investigativo, en definitiva, cuando es una conducta no solo del agresor particular, sino puede ser una constante, un colegio, una situación o un barrio, en que la persona que investiga ve el foco investigativo y no solo el resultado. Entonces, si eso puede ayudar, bienvenido, porque este sistema redondo también trató de verse en sede penal y como varios de los que han intervenido señalan, deben haber éxitos y deben haber fracasos que se puedan cumplir. Yo lo que me concentraría, y creo que es re importante que los asesores han avanzado y siendo con tantas indicaciones, que pudiéramos trabajar tal vez por títulos, por los mismos títulos, y creo que están súper bien planteados, objeto y definiciones, prevalencia de la violencia de género y atención a la protección de víctimas, acceso a la justicia, no sé si ahí nos va a saltar el justicia en particular, o los tribunales, los operadores, que podamos tener algo orgánico, y modificación de otros cuerpos normativos. Yo lo que sugeriría, presidente, para que esto pudiera pudiéramos ir votando y despejando, es que tal vez nos concentráramos en esas 4 categorías de títulos y poder verlo con nuestros asesores, una mesa de trabajo, porque si vamos con todas las indicaciones, una por una, vamos a estar decenas de jornadas. Entonces, teniendo esta buena presentación que nos da el marco, si podemos tal vez concentrarnos por título, podríamos poder despejarlo. Habrán algunos más conflictivos que otros, o donde nos van a ver algunas alarmas. Veo el acceso a la justicia, que generalmente ahí interactuamos con el Poder Judicial, pero si logramos y yo sugeriría, presidente, que junto con agradecer la exposición, que nos pongamos de acuerdo en qué viene después para tener una metodología consensuada de esta comisión mixta de despachar. Y creo que ahí, y con esto termino, los asesores, nuestras asesoras y asesores, aportaron bastante. Entonces, si podemos al menos generarlo en esos 4 títulos, podemos avanzar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durraste. Me parece una muy buena sugerencia de poder dividir al menos las sesiones por capítulo. Como bien acota el señor secretario, claro, tenemos formalmente que votar las indicaciones una a una, pero perfectamente podemos en el trabajo de coordinación con el Ministerio ir viendo a lo mejor cuáles de las indicaciones al Ejecutivo le interesa patrocinar, y vamos despejando capítulo por capítulo. La senadora Ebensperger, el senador Araya y después el senador Sangüesa. Senadora. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, agradecer la exposición. Presidente, sin duda uno no puede dejar de compartir el objetivo, ¿no es cierto?, que persigue este proyecto de ley. Creo que es importante, como decía el senador Elizalde de Urresti, lo conversábamos recién,
Sí, son parecidos. Por lo pelado. Presidente, a mí efectivamente este proyecto, vuelvo a decir, compartiendo los objetivos me preocupa. Creo que es importante la sistematización de lo que se quiere establecer, es importante también este banco unificado de datos. A mí eso, como en esta materia, como en todas, hace muchos años uno lo viene peleando, sobre todo en materia de seguridad, ¿no es cierto? De repente se frustran ciertas investigaciones de la PDI o de Carabineros, porque el registro civil, por ejemplo, se niega a entregar algunos datos o estar en línea, en fin. Este sistema que se quiere establecer también para que haya un procedimiento común, lo comparto. Sí creo que debiera simplificarse. De repente, cuando se trata de poner demasiada cosa, uno termina confundiendo, dando lugar a distintas interpretaciones el día de mañana de los abogados. Uno bien sabe cuando hay una norma y hay 3 abogados y 5 interpretaciones, y termina, por lo tanto, frustrando el objetivo del proyecto. Creo que es importante también coordinar o replantearse algunos artículos para que haya coherencia con otras normas que ya hemos aprobado en la materia y que de aquí de alguna manera, desde mi punto de vista al menos, existen contradicciones. Yo sé, presidente, que estamos en la discusión en particular, que esto ya se analizó por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, pero nosotros esta es la primera vez que vamos a revisar como Comisión de Constitución este proyecto. A mí me gustaría escuchar a algún penalista experto en violencia contra la mujer, algún sociólogo o psicólogo que nos pudieran dar más claridad en algunos conceptos y términos de cómo enfrentar esto. Y tengo una duda que quisiera también consultar a la ministra. Cuando se habla de estos programas para contratar abogados en todas las regiones, que me parece bien para que puedan atender, pero ayer veíamos en la subcomisión mixta de presupuesto, la tercera, el Ministerio de Justicia, que ellos tienen un programa. Entonces también nos falta saber qué hacen los otros ministerios. Se presentó ayer un programa dentro del presupuesto de curaduría, que precisamente cuando yo pregunté de qué se trataba, era para atender casos de violencia, particularmente, no solamente para mujeres o niñas, sino que para violencia en contra de las personas en general y asegurar, ¿no es cierto?, que tengan un abogado. Entonces, de repente a lo mejor o potenciar ese proyecto o ese proyecto, no sé, allá es más amplio porque es para todos los que sufren violencia. En el caso de un proyecto de esta naturaleza en Cernamec sería solamente para mujeres, sean estas niñas, niños, adolescentes. Pero creo que cuando nos faltan recursos es bueno coordinar todos estos esfuerzos. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Muchas gracias, senadora Ensperger. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Junto con agradecer la exposición de la ministra, manifestar mi voluntad de poder colaborar y avanzar en este proyecto, que es un proyecto bastante distinto al que se presentó originalmente por la exministra y nuestra colega senadora Claudia Pascual. Algunos temas más generales. También me gustaría, ministra, si nos pudiera dar más detalles respecto de cómo están pensando que funciona el sistema integrado, porque cuando usted está hablando de esto, con Alfonso nos viene automáticamente a la cabeza el BUT, y el BUT hasta el día de hoy no funciona. O sea, la Fiscalía puede decir que funciona, pero cuando uno conversa con los fiscales no funciona. Entonces, lo que uno ve es que una muy buena idea que está acá probablemente va a fracasar por la experiencia que tenemos en el BUT, sobre todo porque ustedes van a necesariamente recoger información de instituciones que no dependen jerárquicamente o exclusivamente del CERNAM o directamente del gobierno, como son los municipios, por ejemplo. O sea, los municipios son una tremenda puerta de entrada para las mujeres en temas de violencia intrafamiliar. Entonces, eso por un lado. El tema de las policías, cómo se recaba la información. Nosotros, esta comisión, tuvo o discutió largamente el proyecto del denominado indulto o amnistía del preso de la revuelta. Y el gran problema del proyecto hasta el día de hoy es que no hay información sistematizada y es un problema del sistema penal. Entonces, pareciera ser que con este proyecto lo que se está buscando es hacer un primer esfuerzo serio por tener un sistema sistematizado de información. Y eso va a chocar, como decimos siempre, como la realidad es más rasca, que probablemente va a hacer fracasar el sistema. Entonces,
Por eso me gustaría que nos pudieran hacer un diseño más claro, porque yo en esto creo que si queremos avanzar, aquí tenemos que colocar la obligación de que las instituciones entreguen la información bajo una sanción si es que no la entregan. Entonces, yo estoy disponible que podamos verlo, pero por eso me gustaría ver bien una suerte de diagrama de quién está, un flujo, de quiénes son los que aportarían información y en qué medida. Entonces, en eso como una forma de poder, de lograr que el sistema efectivamente funcione y no termine siendo un buen proyecto que quedó como lo fue el BUT, que yo creo que era un gran proyecto que nunca ha funcionado y que buena parte, ¿por qué no se aclaran delitos en Chile? Tiene que ver con el mal funcionamiento del BUT. Lo otro, respecto de las modificaciones del sistema de justicia, yo no sé si en esto habrá que pedir el informe de nuevo a la Corte Suprema, porque originalmente esto no tuvo informe de la Suprema. Yo creo que hay algunas cosas que se están haciendo que me ha tocado ver por algunas otras conversaciones respecto a que están haciendo los juzgados de familia. Entonces, quizás sería bueno hacer un cruce a través del informe oficial que entrega la Corte Suprema del proyecto, sin perjuicio que se le podrá pedir a alguno de los jueces de familia que han colaborado con la comisión que también vengan a dar experiencia, porque los tribunales de familia yo creo que tienen varios problemas, pero depende del tribunal de familia es cómo le va a ir a la persona. Que decirlo, tenemos buenos jueces, malos jueces, jueces con criterios, jueces descriteriados. Y en familia es un tema donde probablemente es más complejo el tema y hay mucho de realidad local, porque probablemente esto se piensa en una mirada nacional, pero no es lo mismo lo que pasa en la metropolitana con lo que pasa en Taltal, Antofagasta, Mejillón o Calama. Entonces, en eso también ver que efectivamente este plan nacional puede tener un aterrizaje local y que muchas veces uno entiende que ojalá eso pueda ser derivado directamente a las regiones, porque cuando se trata de hacer jerárquicamente se tiende a mantener esta mirada más centralista. Y lo otro, supremamente disponible, que a través de asesores poder conversar y ver cómo avanzamos rápidamente en el tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Araya. Senador Sangüesa, le ofrezco a hablar. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de la ministra. Comparto que tenemos que ir y caminar hacia este sistema integrado y me hace mucho sentido lo que decía el senador Araya en el sentido de que hay que tener el mismo lenguaje entre las diferentes instituciones, porque si no, nada va a funcionar si hablamos diferentes idiomas y eso se da y un buen ejemplo el de la amnistía, donde tenemos información y clasificaciones diferentes. Sí me preocupa, nosotros recientemente, en marzo de este año, comenzó a operar la ley 21.430, que da la garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí hay una situación, los hechos de violencia hacia la mujer tienen una implicancia directa en los hijos y hay que ver cómo se compatibiliza este proyecto efectivamente con la ley que ya está en funcionamiento. Yo no sé, ahí si nos pudiese aclarar, ministra, cómo tienen vista esa parte, porque ya hay una ley que está operativa y que tenemos que hacer que esta sea compatible con esa, porque siempre en los hechos de violencia hacia la mujer han quedado como invisibilizados los niños, independiente de todos los esfuerzos que hemos hecho, pero en la práctica, cuando hay un hecho de violencia hacia la mujer, no se escucha en ninguna parte qué pasa con esos niños que viven en ese hogar. Entonces creo que este es el minuto para poder darle el realce necesario. Muchas gracias, senador Sangüesa. Yo quería hacerle una pregunta a la ministra. De alguna manera lo tocó en su exposición, ya que estamos en presencia de un proyecto integral, ambicioso, me parece muy bien. ¿Cómo podemos abordar y cómo han pensado ustedes abordar específicamente el tema de la violencia escolar contra las mujeres? Las imágenes que hemos visto a través de redes sociales, de agresiones a mujeres, adolescentes en recintos escolares, una cosa realmente impresionante, el nivel de violencia, las lesiones que muchas veces derivan en situaciones de deserción escolar, de suicidios de adolescentes. Sé que es un tema que está además liderando el ministro de Educación a través de diversos protocolos, de una política que tiene que ver sobre todo con la prevención. ¿De qué manera podemos abordar eso en este proyecto también? Ministra, le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y todas por sus comentarios y preguntas. Voy a intentar responderlos todos. En primer lugar, respecto a niñas en general, yo haría dos distinciones. Primero, niñas y adolescentes que sean víctimas directas de violencia de género en el entendido, digamos, de la... de lo que se entiende por violencia de género, es decir, que sea practicada, digamos, en virtud de su género, y otros que son hechos en que son víctimas con ocasión de, digamos, violencia de género en contra de sus madres o, digamos, sus cuidadoras principales u otras. En ambos casos están remitidas en el proyecto al sistema de protección que se acaba de crear y que está en plena implementación. Precisamente uno de nuestros mayores fines es no redundar en cuanto a la política pública y no generar, digamos, lo que mencionaban respecto al comprahuevos. Ahí bien, la Defensoría, si bien, digamos, en este presupuesto 2023 como gobierno hemos aumentado su presupuesto, la Defensoría de la Niñez no tiene competencias para la representación judicial. Por lo tanto, está más remitido al sistema de garantías y el compromiso que tenemos ahí es seguir trabajando en la oferta programática específica para este tipo de vulneraciones de derecho. Respecto al informe financiero, efectivamente para el Ministerio de la Mujer, aprovecho, hay un error, y vamos a intentar que cuando enviarlo corregido para la publicación del PPT, pero efectivamente los abogados son para los servicios, no para la Seremi. En cuanto al presupuesto que el primer informe financiero contemplaba para el Ministerio de la Mujer y el Servicio, eran 324.000 y respecto al informe financiero actual son 890 en régimen. En cuanto al MinSal, que es una pata muy importante en cuanto, digamos, tiene un acceso preferencial a la vivencia de las personas y por lo tanto tienen un rol muy importante en la prevención, tenía un presupuesto de 1.669.000 y ahora suben a 1.940.000. Salió lo planteado respecto al Ministerio Público porque era un contact center y el seguimiento de medidas, digamos, lo dejamos en el tribunal, no en el Ministerio Público, y que además era insuficiente a la demanda actual. Tenemos todavía una determinación que hacer en conjunto, esperamos hacerla en conjunto con las policías también, respecto a los distintos números de emergencia. Ahí, digamos, hay que conversarlo respecto a las llamadas de emergencia, los teléfonos disponibles y las derivadas que hacen. Por lo tanto, esa parte fue retirada. Y comprometimos, entonces, concentramos ese esfuerzo financiero en el informe, en la mirada más integral de la interacción y en los dispositivos de atención. Respecto a la interacción, o sea, digamos, a lo que tiene que ver con acceso a la justicia, ya hemos oficiado al Poder Judicial para poder tener sus comentarios. Estamos a la espera. Tenía otra pregunta. Respecto al sistema... ¿Ah? Ya tienen las indicaciones de todas formas. A veces, ministra, escuchaba al secretario un poco el comentario, a veces es bueno que la comisión o la comisión haga esa solicitud como comisión de justicia, como comisión mixta, porque nos permite ya con este texto en concreto pronunciarse sobre esos aspectos que podrían impactar el Poder Judicial. Generalmente es bien ordenado porque además el Poder Judicial nos ayuda y nos orienta un poco por dónde... Por cierto. Entonces tal vez sería un buen elemento que pudiéramos oficiar como comisión. Claro, tenemos que hacerlo y eso nos permite, nos da un insumo que al menos en uno de los capítulos, lo que es el capítulo 3, acceso a la justicia, por eso yo decía que de repente es bueno cuando si empaquetamos de 4 títulos, nos permite con ese informe por lo menos tener una contraparte y no tener una secuencia de abogados y teóricos que nos van a decir decenas de teorías. Yo creo que ahí el Poder Judicial te ayuda a que el proceso sea redondo. ¿Les parece que tomemos el acuerdo y yo incluiría, ministra, los datos respecto de la violencia laboral? Porque no solamente el aspecto penal o de familia, sino que muchas veces hay violencia laboral que se denuncia ante los tribunales de trabajo.
Respecto al punto de violencia laboral, como también nos interesa, a propósito de generar marcos normativos que sean coherentes ahí, eso lo hemos dejado expresamente también referido y armonizado en los términos respecto al convenio 190 de la OIT, que también está en trámite. Ahora, respecto al sistema integrado, yo quisiera primero proponer que pudiéramos invitar a los oficiales del Banco Mundial que están diseñando este proceso. En segundo lugar, comentar que esto es un proyecto que a nosotras nos interesa precisamente para mayor eficacia dejar asentado en la ley, pero también es un proyecto administrativo que recibimos de la administración anterior, nos entusiasmamos también y le dimos continuidad. Y por lo tanto, en el presupuesto 2023 del Ministerio están contemplados los recursos para el pilotaje de esta plataforma a un nivel más pequeño. Un punto interesante respecto a este pilotaje, a propósito de la interacción con municipios, que también es una de mis principales preocupaciones respecto, digamos, de los saltos o las caídas de información que se van produciendo, es que funciona bajo el mismo estándar de datos que otro proyecto del Banco Mundial que tiene precisamente que ver con los municipios, que es el de gestión social local. Y por lo tanto que es un proyecto que partió con un pilotaje en una pequeña cantidad de municipios, que se está expandiendo y que tiene programado llegar a implementarse en todos los municipios de nuestro país. Y por lo tanto, digamos, ahí hay una convergencia respecto a sistemas y datos que es muy interesante y es uno de los motivos por los cuales también le dimos continuidad al proyecto. Ahora, de todas formas, nosotras también conocemos, tanto por el servicio como también por otras trayectorias, conocemos las dificultades que ha habido respecto a la implementación del Banco Único de Datos, también, como decía la senadora y exministra Pascual, respecto a la pauta unificada de riesgo, y por lo tanto nuestro primer foco respecto al sistema integrado de datos tiene que ver sobre todo con la atención psicosocial y sus distintos dispositivos, porque son precisamente esos y no los cuando ya se llegó a juicio los que nos permiten hacer una pesquisa de casos antes de que se transformen en hechos graves. Y por lo tanto, digamos, el primer foco tiene que ver con aquello que tiene que ver con programas del Estado, aspirando, por supuesto, a lograr una integración con las distintas instituciones que están involucradas en la administración de justicia. Respecto a la violencia escolar, está mencionada expresamente en el artículo 12, no obstante lo cual yo igual quisiera señalar que el Ministerio de Educación está haciendo una revisión de todos estos instructivos y protocolos que se han emanado con los años de la Superintendencia de Educación, porque efectivamente son varios y como en toda, formas de regulación que van avanzando es necesario armonizarlos, pero también una de las primeras preocupaciones con las que asumimos tuvo que ver con la violencia escolar y una de las primeras medidas fue hacer jornadas nacionales en las escuelas. Estas jornadas nacionales fueron organizadas por las direcciones de educación provincial, tuvieron éxito. Nosotros estamos muy contentas porque lograron realizarse siendo de realización voluntaria y dentro de esa realización voluntaria por cada escuela, con participación voluntaria de los estudiantes y dentro de esa participación voluntaria con libertad de participar como oyente y no hablar, porque de repente es difícil hablar de estas cosas frente a tus pares o frente a la profe, quizás, lograron realizarse en el 90% de las escuelas del país públicas que tienen de quinto año básico en adelante. Ahora estamos a puertas de poder realizar la segunda. Y precisamente lo que nos mostraron la jornada es que hay una gran necesidad, ya tenemos el informe, también lo podemos remitir a la comisión que hizo el Ministerio de Educación en base a la sistematización de todas las direcciones de educación provincial, es que primero la y los estudiantes también tienen esta inquietud, la detectan, lo viven no solamente en forma de expresión de violencia, sino también con ansiedad por verlo todo el día. Segundo, que los apoderados y padres también necesitan mayor orientación al respecto. Y en tercer lugar, que también las comunidades educativas, es decir, los profesores y profesoras directivos, también están buscando, digamos, instrumentos más claros que una circular de la superintendencia. Y es por eso el trabajo que en el que se ha embarcado el Ministerio de Educación, que tiene que ver, por un lado, con la Ley de Educación Sexual Integral, pero por otro, el programa de Seamos Comunidad, que busca abordar también el clima
al interior de las escuelas y en las cuales nosotros estamos participando a través de la División de Políticas de Igualdad. Me quedaban preguntas que respecto si está contemplado lo que en algún momento se dispuso respecto a la división de estudio y capacitación del Ministerio. La idea es que la articulación de este sistema esté quedando asentado precisamente con ese aprendizaje en el Ministerio de la Mujer, siendo coincidente también con el rol rector de las políticas de igualdad que se le otorgó en su creación. Y precisamente conscientes de las dificultades con compartir y reportar la información, es que también está contemplado en este sistema la comisión interinstitucional, que digamos va estableciendo contrapartes efectivas, porque si se van repartiendo, nos ha pasado ahora a propósito de la aplicación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, que si es solamente por servicio o un delegado por servicio y no una autoridad, es más difícil hacer cumplir los objetivos que se van poniendo. Entonces hemos ido recogiendo también esos aprendizajes. Por último, quisiera respaldar y sumarme a la solicitud del senador Durresti de que podamos trabajar a partir de títulos. A nosotros nos parece que el trabajo previo a la presentación de este paquete de indicaciones con cada uno de sus asesores y asesoras ha sido muy positivo y esperamos, digamos, y estamos disponibles para poder organizar ese trabajo en torno a títulos de la misma forma. Estoy trabajando en la mesa con todos los equipos para poder, digamos, llegar al mejor puerto posible. Muchas gracias, ministra. Estamos llegando al término de esta sesión, entonces yo les sugiero que podamos acordar la forma de trabajo. Yo les sugiero dos cosas. Estábamos conversando recién con la presidenta de la Comisión de Mujer, la senadora Pascual. Uno, que podamos tener una sesión de invitados, puede ser un poco más extensa. La senadora Ensperger ha hablado de penalistas que puedan pegarle una mirada ahí a los tipos penales, que es una de las partes del proyecto. La presidenta de la Comisión de Mujer tiene otras sugerencias de invitadas que podríamos hacer llegar a la Secretaría. También lo que ha expresado la ministra respecto de los oficiales del Banco Mundial, dado este financiamiento muy interesante, esta experiencia piloto del sistema integrado de datos. Yo quiero recordar que este proyecto después igual tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, y ahí se va a ver los temas presupuestarios y hay muchas dudas que vamos a conversar en su momento. Por ejemplo, el tema de la representación judicial, si es más efectivo que lo asuma el CERNAMEC o pueden ser las actuales corporaciones de asistencia judicial. Bueno, son temas pensando en cómo llegar a todas las comunas. Son dudas que uno tiene y que podemos resolver en su momento. Senadora Pascual, no sé si usted quiere agregar algo como presidenta de la comisión. No, yo solo una precisión para la historia de la ley, no más que el objetivo desde un principio del presupuesto era seguimiento de medidas cautelares. Por lo tanto, cuando se hace un reordenamiento, a mí me parece absolutamente pertinente, pero no era un call center o un contact center como a lo que hago, sino que era precisamente seguimiento de medidas cautelares. Quiero decirlo, porque si no queda como que no estuvo contemplado originalmente y sí estaba contemplado solamente. Perfecto, muchas gracias, senadora. Senador Durresti. Presidente, solo un tema operativo. Siempre reunir dos comisiones es complicado por ausencias, por agendas paralelas, otras comisiones. Entonces, sin perjuicio de los oficios que acordamos y de los invitados que más o menos estamos claros en la lista, yo lo que sugeriría que al menos en uno de los títulos pudiéramos también mandatar a nuestros asesores, en los cuales debe haber menos polémica o va a haber menos inconveniente, que pudiéramos despejarlo, porque si podemos votar o simplificar algunas de las indicaciones y hacer una pauta de votaciones en la cual estemos de acuerdo, podemos ir avanzando. Y yo creo que concentrarse, lo decía la senadora Ensperger, donde podemos tener legítimas diferencias y lo votamos. Y al final, democráticamente, podemos votarlo y la comisión genera Pero como es un proyecto complejo, yo mandataría ahora, y ahí el equipo de la ministra ha sido ordenado para poder hacerlo, capítulo 1, por ejemplo, definiciones,
que eso nos puedan presentar en unos 15 días una pauta de acuerdo, de votaciones, y vamos avanzando en paralelo y nos concentramos en donde vamos a tener conflicto, donde vamos a tener alguna votación, porque al ser tan grande y abrir nuevamente, vamos a reabrir los tres periodos presidenciales de debate y volvemos a foja cero. Yo creo que está bien encaminado. Sugeriría eso, presidente. De todas maneras, comparto la sugerencia y ahí probablemente Camila nos va a ayudar a coordinar a todos nuestros asesores. Yo creo que podemos ordenarnos en base a las indicaciones del Ejecutivo, proveer también, hay muchas indicaciones de las senadoras y de los senadores, ver cuáles se pueden asumir también, sin perjuicio que el secretario es muy celoso de que tenemos que votarlas todas unas a unas. Pero tratemos de llegar a las sesiones por capítulo con la mayor cantidad posible de acuerdo, además respetando la suma urgencia que tiene el proyecto. ¿Les parece? Señor secretario. Señor presidente, señora senadora, entonces la Secretaría recibiría las sugerencias de nombres Sí, de invitados, de invitados. Que cada uno de ustedes, los integrantes de la comisión. Y en segundo lugar, la Secretaría mandaría a la Corte Suprema la consulta correspondiente de las normas que tienen rango orgánico constitucional y que por mandato de la Constitución debemos consultarlas. De acuerdo. ¿Ya? Y sugerencias ahí de penalistas y el resto de lo que se expresa. Sí, no, sí es cierto, pero de abogados, como está la Comisión de Constitución ahí para tener una mirada jurídica, ¿les parece que podamos desde ya acordar, porque no es fácil concordar una sesión conjunta, sí, el próximo miércoles a la misma hora? ¿Y lo acordemos desde ya? ¿Puedes, Claudia? ¿Te parece? Miércoles en este horario. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, muy bien. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión celebrada.